Gracias, presidenta. Enhorabuena por el cargo. Bueno, pues presentamos una proposición no de ley. Nuestro grupo parlamentario se presentó en verano porque era cuando se planteó el problema con respecto al transporte por carretera, interurbano por carretera, y que nos gustaría que todos los grupos de esta Cámara apoyáramos. Desde luego, el inicio del curso escolar, pues lógicamente nos ha llevado ya a no hablar del pasado y lo que ha ocurrido, pero que desde luego no podemos olvidar que ha ocurrido algo que nunca había ocurrido. Municipios en Aragón han perdido su conexión por transporte por carretera para el funcionamiento de su vida diaria. Un retroceso, desde luego, bajo nuestro punto de vista, en lo que es la vertebración en el territorio. Ya podemos entender que hay municipios que modifiquen los horarios porque hay transporte escolar e intentan unificarlos. Ya entendemos que algunos horarios intenten suprimir, aunque no lo compartamos, pero que están supliendo, que están suprimiendo algunos servicios. Pero lo que ya no podemos permitir ni plantearnos es que haya municipios que se han quedado sin ningún servicio de transporte. Concretamente este verano, más de 11 municipios en la provincia de Teruel, en Daroca, Zaragoza, en abril de 2016 también suprimieron una de las líneas. Por lo tanto, bueno, ya de por sí se vio una cierta movilización en el territorio, que alcaldes de todos los colores políticos exigían desde luego que no se perdieran estos servicios. La excusa de que son líneas del Ministerio de Fomento, alguna de estas que se han rescindido, bajo nuestro punto de vista creemos que no es suficiente como para que realmente el Gobierno de Aragón no se ponga manos a la obra. Hay un nuevo mapa concesional que desde luego está a punto de caer, entendemos, porque el plazo es diciembre de este año, y que desde luego nos genera muchas dudas, sobre todo porque el consejero en varias ocasiones ha reiterado su intención de rescatar algunas de las líneas del Ministerio. Las líneas del Ministerio ya han salido a concurso con las empresas de transporte y, por lo tanto, entendemos que va a ser difícil, casi prácticamente imposible rescatar esas líneas. Por lo tanto, vamos a tener que seguir teniendo líneas de transporte interurbano que transcurran por el territorio aragonés, que son del Ministerio, y que no por ello el Gobierno de Aragón creemos que tiene que ponerse manos a la obra. 15 líneas del Ministerio que, desde luego, pues nos preguntamos cómo van a unificar los servicios de transporte interurbano y transporte escolar. Si van a incluir en este mapa concesional, que ya el consejero dijo que no, el transporte de ferrocarril o no. Sí que sabemos que recientemente se han dado ayudas para transporte que discurre para Aragón, más de 1.700.000 euros, pero lo que no entendemos, y los ciudadanos no entienden, porque si unas son del Ministerio y otras son del Gobierno de Aragón, que si unas son subvencionadas y otras no. Lo que sí que saben es que, como digo, 11 municipios este verano en la provincia de Teruel que no han tenido ningún tipo de transporte interurbano. El transporte, desde luego, es un servicio público y entendemos que es una parte fundamental para la vertebración del territorio. Como digo, con la excusa de que no es competencia del Gobierno de Aragón, pues solo creemos que tirar balones fuera. No es competencia la carretera nacional, la 232, y transcurre por el territorio aragonés. Algo tendremos que hacer. No es competencia del ferrocarril y por ello no tenemos que resignarnos a no destinar ni siquiera un euro al convenio que tenemos con Renfe. No es competencia del Gobierno de Aragón que sus pueblos se queden sin transporte interurbano porque es competencia del Ministerio. No es competencia, por ejemplo, la línea Teruel-Madrid, del transporte interurbano, y el Gobierno de Aragón pone un importe porque la considera una línea estratégica. Desde luego, sí que tenemos la sensación que con este tema se ha querido dejar de lado, y creemos que no es así. El Partido Aragonés ya hizo propuestas en estas Cortes, estando de socios de Gobierno en la pasada legislatura, y en estos momentos estando en la oposición, porque entendemos que el desarrollo de nuestros pueblos es fundamental, y desde luego las comunicaciones y los transportes, en este caso de interurbanos, son fundamentales. Chunta no opina igual o no actúa igual estando en el Gobierno o en la oposición, porque sí que en la oposición, yo recuerdo leyendo una interpelación del señor Briz que decía que Aragón necesita contar con un servicio ferroviario y un transporte público de viajeros por carretera potente, ya que son las piedras fundamentales para la vertebración del territorio. Bueno, pues desde luego no estamos viendo que el transporte interurbano regular en autobús pues se plantee como un servicio público, porque, como digo, han estado durante 2 meses muchos municipios sin servicio de transporte, y creemos que no está siendo una excepción, sino que, como digo, desde abril, que ya en Daroca se suprimieron algunos horarios, la línea Zaragoza-Teruel, y, como digo, estos municipios, que además son municipios que íntegramente transcurren por el territorio aragonés, que entendemos que el Gobierno de Aragón tiene que ponerse manos a la obra. De ahí que, bueno, pues como digo, la vertebración del territorio no es posible sin comunicaciones, no hay igualdad de oportunidades en el mundo rural.
si no se asegura el transporte, que el Gobierno de Aragón debe garantizar un servicio público de transporte de viajeros a lo largo de todo el territorio aragonés en aras de la igualdad de oportunidades. Desde luego, dichos servicios no son sostenibles económicamente. No hace falta que nadie nos diga que en Aragón cada vez somos menos, pero desde luego sí que creemos que las entidades, en este caso las instituciones públicas, tienen que hacer para que los aragoneses, vivan donde vivan, desde luego tengan los mismos servicios. De ahí que, bueno, esperamos el apoyo, sabemos que no sabemos si saldrá, pero desde luego lo que queremos es que se garantice íntegramente los servicios de transporte de viajeros por carretera en todos los municipios de Aragón durante todo el año. Ya no decimos todos los días, pero sí que consideramos que nuestra población envejecida, las personas mayores, que son la mayoría de las personas que utilizan este transporte, les quitamos un trozo de la posibilidad de desarrollarse y, desde luego, de acudir a los servicios básicos. Por lo tanto, esperamos que esta iniciativa salga apoyada. Nada más y muchas gracias.